Buenos días para todos, bienvenidos al club de revistas del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este estudio acerca de síntomas de long COVID o de COVID persistente después de vacunación frente a COVID-19, un estudio de cohortes basados en una comunidad. Mi nombre es Santiago Padierna Espinosa y soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Este es el derrotero que les propongo para el día de hoy. Primero hablar algo acerca de los antecedentes históricos de estos síndromes posvirales o posinfecciosos, la definición como tal que nos propone la OMS para síndrome post-COVID, qué evidencia tenemos frente al síndrome post-COVID o al long COVID, y posteriormente haremos la presentación del artículo y la evaluación con la guía JAMA. Dentro de los antecedentes, entonces, es importante partir como la historia en dos acerca de los síndromes posvirales o postinfecciosos. Cuando hacemos una búsqueda en PubMed, hasta el 2019 hay aproximadamente 3.074 resultados con la palabra de síndrome postviral. Sin embargo, vemos acá en la gráfica, después del 2019, el inicio de la pandemia, hay un crecimiento prácticamente exponencial acerca de la literatura frente a este tema. Pero, ¿qué sabemos de antes entonces? Esta es una revisión de la década de los 80, en donde se empezaba a hablar acerca de un síndrome postviral de una forma más oficial, y lo que ellos plantean es que previamente, más o menos a mediados del siglo pasado, se conocía como la encefalomielitis miálgica o la neuromiastenia epidémica, y es muy importante tener este nombre presente porque ellos empezaron a notar que con las epidemias o las oleadas de síntomas respiratorios había un aumento, pues como estos casos que normalmente tenía como una ocurrencia esporádica. Empezaron a notar que era mucho más marcado después de infecciones de tracto respiratorio superior especialmente, y que se caracterizaba por síntomas persistentes que podían durar de meses a años. Y el síntoma cardinal muy importante era la fatiga muscular intensa. Otros síntomas que describían ya desde la década de los 80 eran las mialgias, la cefalea, las parestesias, el mareo, la diaforesis, unos ataques de desmayo, como las lipotimias, alteraciones en la memoria y en la concentración, del sueño, disfasia e incluso la habilidad emocional. Hacia finales de la década de los 70, en el 78, se intentó hacer como el primer consenso de criterios diagnósticos de posibles agentes etiológicos y de hipótesis acerca de la fisiopatología, y en ese consenso de 1978 se definió que era un síndrome que se daba posterior a una infección viral, y en este momento se tenían como agentes etiológicos los Coxsackie, la varicela, la influenza y el Epstein-Barr, y ellos desde ese momento se planteaban cuatro posibles explicaciones para este fenómeno. La primera era que se tratara de una infección viral persistente que explicara la perpetuación de los síntomas. La segunda era que hubiera una alteración del sistema inmune después de la infección viral, y esto va a estar fundamentado en unos hallazgos que después les voy a comentar. La tercera, una alteración de la glucólisis de los nervios y las fibras musculares que llevara como a esos síntomas especialmente musculares y de fatiga. Y la cuarta hipótesis era que hubiera una lesión de los núcleos del rafe dorsal posterior a la infección viral. Y muy importante, vemos que la incidencia estimada para esa época era aproximadamente 3 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, cuando había epidemias respiratorias, vemos que había un aumento muy importante en la incidencia de hasta 140 casos por cada 10.000 personas. Este es quise traer textualmente estos dos párrafos de esa revisión porque me parece muy importante las correlaciones fisiopatológicas que ellos ya empezaban a hacer desde hace más de 40 años. Vemos entonces que ellos ya habían encontrado que había disfunción linfocitaria. Eso estaba explicado por una disminución en el número de las células ayudadoras, los helpers, que podían promover como la persistencia de estos síntomas. También había disminución de los inmunocomplejos circulantes. En biopsias de músculo ya ellos habían alcanzado a percibir que había una necrosis de las fibras musculares, predominantemente las tipo 2, y en la electromiografía también habían evidenciado potenciales anormales. De igual forma, una de las posturas que ellas planteaban, que eran las alteraciones de la glucólisis, lo explicaban porque en estudios de resonancia magnética veían que en fases tempranas había mayor acidosis intracelular en las personas con estos síntomas durante el ejercicio. Sin embargo, a pesar de que ya habían como unos avances en la fisiopatología y en la posible etiología de este síndrome, vemos que el manejo estaba centrado básicamente en, en un manejo sintomático, con analgésicos, ansiolíticos y antidepresivos si el paciente lo llegaba a requerir,
Y en algunos autores proponían también el uso de carbamazepina como para ayudar en estos síntomas dolorosos crónicos, especialmente el dolor muscular. Sin embargo, vemos que a lo largo de la historia y durante un tiempo hubo como una, digamos, evolución estacionaria del concepto y del término, hasta que más o menos a principios de este siglo empiezan a aparecer nuevos estudios que también involucran no solo agentes infecciosos virales, sino que también se empiezan a preguntar si esto puede suceder con las infecciones bacterianas. Así como encontramos este estudio, que es relativamente pequeño, es una cohorte prospectiva en la que siguieron pacientes con infecciones confirmadas o infecciones presumibles por Epstein-Barr, por Coxiella burnetii, vemos que ya incluyen bacterias, o por el virus del río Rosa. En total incluyeron 253 pacientes y los siguieron por unos intervalos regulares durante 12 meses. ¿Cómo fue ese seguimiento? Fue con un autoinforme, con una entrevista clínica y una evaluación clínica al principio y al final del seguimiento. Como vemos en esta tabla de estos 253 pacientes, la edad media era de 34 años, el 43% eran mujeres, el 40% tenía un nivel de educación superior y más del 70% pues estaban empleados a la hora de sufrir la infección y durante el seguimiento. Y esto es muy importante porque una de las características de este síndrome postinfeccioso es justamente la discapacidad y la disfuncionalidad que conlleva. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que a lo largo del tiempo los síntomas tienden a disminuir y que comparados con los síntomas iniciales, que son los que vemos acá en la derecha, cuando tienen el episodio agudo, pues evidentemente a los 6 meses que es la barra en blanco y a los 12 meses que es esta barra un poco más clara, tienden a disminuir esos síntomas que se presentan en el episodio agudo, pero que hay unos síntomas que alcanzan a ser significativos y que persisten en el tiempo, que son los que están señalados con el asterisco, que básicamente es la fatiga y la irritabilidad. Los otros síntomas como el dolor musculoesquelético, las alteraciones del ánimo, vemos que también tiene una tendencia a la disminución que es mucho más marcada comparada con los otros dos síntomas. Sin embargo, un hallazgo muy llamativo también era la alteración neurocognitiva, que al contrario de los otros síntomas, es la única como que tenía una gráfica o una tendencia como hacia el aumento durante el seguimiento de los pacientes. Y esta es la tabla en la que ellos nos muestran ese seguimiento a los 3, a los 6 y a 12 meses. Y vemos como la irritabilidad y la fatiga son esos síntomas que alcanzan a ser significativos a lo largo del tiempo y que se siguen presentando, especialmente la fatiga, hasta los 12 meses después de haber presentado el episodio infeccioso. Es un estudio muy interesante porque de entrada ya nos plantea no solo la presencia de estos síntomas persistentes, sino también la asociación no solo con agentes virales, sino también con posibles infecciones bacterianas. Entonces, de estos dos estudios que les traigo, mi conclusión es que desde el siglo pasado se reconoce un síndrome postinfeccioso que evidentemente no es exclusivamente viral, pero que sí es la gran mayoría de los casos está representado por infecciones virales, que hay una importante asociación entre las epidemias de patógenos respiratorios y el aumento en la incidencia de estos síntomas y este síndrome, que hay múltiples hipótesis acerca de su fisiopatología que aún hoy siguen sin estar aclaradas y que los síntomas son diversos y una de las características es que son fluctuantes y que tienen una duración prolongada, que puede ser de meses e incluso años. Entonces ya entramos un poco más en COVID, ¿cuál es la definición que tenemos de síndrome post-COVID? Y esta es la última definición que nos propone la OMS, que es de finales del año pasado. La OMS nos propone definir el síndrome post-COVID como aquella condición que ocurre en individuos que ya han tenido una infección confirmada o pues una probabilidad muy alta de haber sufrido la infección que se da después de 3 meses de haber sufrido el episodio agudo con síntomas que duran por lo menos 2 meses. Es decir, ya tenemos dos requisitos, más de 3 meses después de la infección, con síntomas que nos duren más de 2 meses y que no puedan ser explicados por un diagnóstico alternativo. Vemos nuevamente que es muy similar a las descripciones previas. Los síntomas principales son la fatiga, la disnea, la alteración cognitiva, pero también hay otros síntomas y que es muy importante, impactan en la funcionalidad día a día. Esa es una de las características de este síndrome. Los síntomas pueden ser de un inicio nuevo o después de la recuperación o que son síntomas persistentes. Y muy importante, vemos acá subrayado en la definición de la OMS, esa fluctuabilidad de los síntomas que tiene episodios de recaídas y de mejorías durante el tiempo. Entonces, específicamente hablando de post-COVID, ¿qué datos tenemos? Para esto quise traer dos estudios, uno de COVID leve y otro de COVID grave que haya requerido hospitalización. Este primero de COVID leve es un estudio publicado este año, sin embargo, son pacientes que tuvieron la infección en la primera oleada de COVID en Francia, es decir, entre marzo y mayo del 2020.
En total, ellos seleccionaron 158 pacientes que seguían con síntomas persistentes después de un diagnóstico de COVID-19 confirmado o probado. De estos 158 pacientes, seleccionaron en total 81 pacientes, que eran 47 que tenían un diagnóstico inicial por PCR y 34 un diagnóstico retrospectivo por serología, y estos 81 pacientes excluyeron 18 que habían tenido formas graves en el episodio agudo, es decir, quedaron simplemente con 63 pacientes con solo COVID leve. ¿Y ellos qué quisieron hacer? Quisieron hacer un seguimiento a los 6 meses para ver cómo seguía esa persistencia de los síntomas que habían presentado en el episodio agudo, en la visita número 1 y en la visita número 2. La visita número 2 se realizó más o menos al tercer mes. Vemos que el promedio de días en esa visita fue de 81 días, y la segunda visita fue más o menos a los 6 meses, vemos que fue a los 181 días aproximadamente. En el episodio agudo, esos 63 personas, vemos que el síntoma principal fue la astenia y las mialgias, seguido de la anosmia y la digeusia, y muy cercano a esto la fiebre. Vemos que como básicamente los síntomas que suele presentar una persona con COVID leve. En esa visita número 1, que fue más o menos a los 3 meses, de esos 63 pacientes se les alcanzó a hacer esa primera visita, y vemos que los síntomas que persistían en ese momento seguía siendo el principal, las astenia y las mialgias, un 77% de esos pacientes. La fiebre ya había caído muy importante, el 14%, y el síntoma que por frecuencia seguía siendo persistente, en este caso ya la disnea, prácticamente el 50% de los pacientes seguían experimentando algún grado de disnea. Muy importante, esto fue más o menos a los 81 días, entre siendo estrictos no alcanzábamos a cumplir esos 3 meses que nos pone la OMS para la definición. Por eso esta segunda visita, que es mucho más representativa, en los 6 meses de ese episodio agudo, vemos que el total de los 63 pacientes, 39 pacientes seguían con síntomas persistentes, es decir, más del 50% de los pacientes. ¿Y cuáles eran los principales? Curiosamente, la disnea había aumentado un poco, el 54% de esos 39 pacientes seguía experimentando disnea. Segundo, eran las astenia y las mialgias. Vemos que los síntomas musculares siempre han sido muy importantes en estos síndromes. Y el tercer síntoma era el dolor torácico. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los autores con este estudio? Empezando la pandemia en 2020, era frecuente que los pacientes tuvieran, incluso con COVID leve, síntomas persistentes que podían durar hasta 6 meses, y los 3 principales eran estos: la disnea, el dolor torácico y la astenia y las mialgias. Pero también tenemos un estudio de pacientes hospitalizados. Quise traer este cohorte que fue realizado en pacientes hospitalizados en Wuhan, es decir, en principios de la pandemia, también en el 2020. Ellos seleccionaron 2.469 pacientes que les dieron de alta después de haber tenido una hospitalización por COVID-19, y estos 2.469 excluyeron 736 pacientes por diferentes motivos que los vemos acá. Rechazaron pues, la participación, vivían en hogares geriátricos, vivían por fuera de Wuhan, habían fallecido, tenían demencia u otros diagnósticos que imposibilitaban ese seguimiento. De estos en total, entonces, quedaron 1.733 pacientes. Ellos quisieron seguir en el tiempo a ver cómo se comportaban los síntomas y cómo fue ese comportamiento de los síntomas. Entonces, acá quiero primero resaltar la tabla de esas características de la población. Vemos que la edad promedio era de 57 años, muy importante. Vemos que a medida de que había mayor edad, había mayor probabilidad de tener estos síntomas, y ellos quisieron dividirlo en 3 grupos. Acá lo vemos, el 3, el 4 y el 5 y 6. Muy importante esta división porque era de acuerdo al tipo de hospitalización que habían tenido por COVID-19. Número 3, el grupo 3 eran aquellos pacientes que habían requerido hospitalización, pero sin requerimiento de oxígeno. El grupo 4 eran los pacientes que habían requerido hospitalización y oxígeno suplementario. El grupo 5 y 6 eran aquellos que habían requerido dispositivos avanzados, es decir, cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. Como que el grupo más representativo era el grupo 4, es decir, pacientes hospitalizados que simplemente habían requerido suplemento de oxígeno, pero no medidas avanzadas de oxigenoterapia. Muy importante las características poblacionales. Vemos que los pacientes que tuvieron formas más graves de la enfermedad que requirieron dispositivos avanzados eran pacientes con mayor tasa de hipertensión, 37% versus un 28-29% de los otros grupos, y era probablemente la comorbilidad que más diferenciaba entre ambos grupos. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que durante esa hospitalización, evidentemente los pacientes que estaban más enfermos e iniciando la pandemia eran los que más intervenciones recibían.
se le dieron al 70% de esos pacientes esteroides, antivirales, antibióticos, el 98%, incluso más del 50% alcanzó a recibir inmunoglobulina, comparado con los pacientes con COVID que requería hospitalización, pero que no era tan grave la enfermedad, donde solo el 9% requirieron corticosteroides, el 50% recibió antivirales y menos del 10% inmunoglobulina. Estas son algunas de las características diferenciales dentro de estos grupos que los autores dividieron de este estudio. Y en cuanto a los resultados, ellos que encontraron, aquí vemos de estos 1.733 pacientes que ellos reclutaron, lo dividieron en los 3 grupos y quisieron comparar cómo se comportaban esos síntomas persistentes entre los grupos 4 y 3 y 5 y 6 versus el grupo 3. Y algo muy llamativo acá, vemos que como tal, la presencia de alguno de estos síntomas que hay acá durante el seguimiento fue en el 81% de los pacientes del grupo 3, es decir, los hospitalizados menos graves. Llamativamente, se presentó menos en el grupo 4, es decir, los hospitalizados con requerimiento de oxígeno, en el 74%, y en los pacientes de un COVID más grave, en el 86%, que era esperable que tuvieran mayor presencia de estos síntomas. De todos estos, el síntoma que fue, digamos, que alcanzó a ser estadísticamente significativo, comparado estos grupos de mayor gravedad 5 y 6 versus el grupo de menor gravedad, que fue el grupo 3, fue la fatiga o debilidad muscular en el tiempo. Vemos que tenía un OR de 2.69 con un intervalo de confianza entre 1.46 y 4.96. El resto de los síntomas, si bien se presentaba más en los pacientes que habían tenido formas más graves, la gran mayoría de estos no alcanzó a cumplir como esa significancia estadística, y vemos que incluyeron muchos síntomas como dificultades para dormir, pérdida del cabello, alteraciones del olfato, palpitaciones, dolor articular y muchos otros. Sin embargo, el único que alcanzó a cumplir y a ser estadísticamente significativo fue la fatiga y la debilidad muscular. Entonces, las conclusiones que yo tengo de estos 2 estudios es que la infección por COVID-19, tanto leve como grave, es frecuente que se presenten síntomas que duren más de 12 semanas, es decir, que cumplan esa definición de síndrome post-COVID que nos propone la OMS, que los síntomas más frecuentes evidentemente son las mialgias y la fatiga, seguidos de la disnea y del dolor torácico, y muy importante estas mialgias y la fatiga que parecen estar en mayor relación con los pacientes que tienen síntomas más graves, es decir, los que requieren hospitalización, especialmente hospitalizaciones en unidades de alta dependencia. Sin embargo, pues no solo hay estudios que nos hablen acerca de COVID y las secuelas, sino que también hay estudios que recientemente han salido tratando de comparar la infección por COVID versus otras infecciones respiratorias graves y cómo el comportamiento de estos síntomas postinfecciosos comparando un agente etiológico con otro. Específicamente quiero traer este estudio publicado en JAMA Psiquiatría en este año, en mayo de este año, donde ellos compararon los eventos neuropsiquiátricos en pacientes hospitalizados por COVID grave y por infecciones respiratorias diferentes a COVID que también hayan requerido hospitalización y hubieran sido definidas como graves, es decir, unidad de cuidados intensivos. Este es un estudio de cohortes que se incluyeron personas mayores de 18 años, y es muy importante porque los datos de estos pacientes se extrajeron de una base de datos de atención primaria del Reino Unido que se denomina QuiSearch, y ellos evaluaron las historias clínicas de estos pacientes que habían estado en UCI por estos diferentes motivos. Ellos los dividieron en COVID grave e infecciones respiratorias graves diferentes pues, al COVID. Y los datos se tomaron del 24 de enero del 2020 hasta el 7 de julio del 2021. La tabla de digamos, de la población general. Tenemos una población de referencia muy grande, de más de 8 millones de personas, también tomadas de esta misma base de datos, y los pacientes que sobrevivían a la hospitalización por infecciones respiratorias graves. Tenemos el grupo COVID con 32.000 pacientes y el grupo de otras infecciones respiratorias graves con 16.000 pacientes. Evidentemente, pues, el número más grueso se lo llevan los pacientes COVID, porque obviamente estábamos en una fase de la pandemia, una fase inicial, en donde la inmunidad poblacional pues, e individual era mucho menor que al compararla con otros virus respiratorios, entonces era esperable tener más pacientes con COVID. Vemos que la edad media era similar, incluso los pacientes con infecciones diferentes a COVID eran un poco más ancianos, 69 años versus 65 años, con un grupo de referencia de 49 años. Un índice de masa corporal donde vemos que los pacientes que requerían UCI por infecciones respiratorias se encontraban en sobrepeso en ambos grupos, tanto en COVID como no COVID, y la mayoría de los pacientes en ambos grupos pues fueron masculinos, siendo un poquito más en los pacientes con COVID grave. Es importante tener en cuenta esto,
que estos pacientes se compararon con este estándar que era los 50 años y tomaron como unos puntos de referencia para, para tener como la comparación con los HR, que es lo que vamos a mencionar más adelante. Estas son las tablas que ellos nos proponen con los resultados y con los eventos que ellos quisieron evaluar, y vemos que ellos ¿qué quisieron evaluar? Nuevos diagnósticos de qué? De ansiedad, de demencia, de trastornos psicóticos, de depresión y de trastorno afectivo bipolar, y también quisieron evaluar no solo qué pacientes se diagnosticaban después de la hospitalización con problemas psiquiátricos, sino también cuál era la necesidad de medicamentos, de fármacos usados por psiquiatría, específicamente antidepresivos, hipnóticos o ansiolíticos o antipsicóticos. Y vemos acá en esta gráfica de la derecha la población general, las infecciones respiratorias graves diferentes a COVID y el COVID con el HR de cada uno de ellos. Entonces vemos que para diagnóstico nuevo de ansiedad, tanto las infecciones graves diferentes a COVID como el COVID aumentaban el riesgo de un diagnóstico nuevo de ansiedad, lo mismo de demencia, de trastornos psicóticos. Ambas entidades aumentaban el riesgo de diagnóstico nuevo de trastornos psicóticos, de depresión. Incluso se veían más diagnósticos en pacientes con infecciones graves diferentes a COVID que en pacientes con infecciones graves por COVID, y trastorno bipolar en un espectro muy similar con un HR en ambos escenarios de 2.26. En esta otra gráfica, ellos quisieron comparar cómo era la incidencia en infecciones graves diferentes a COVID y COVID comparados con un estándar, una referencia que ellos lo quisieron tomar como el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio de sus pacientes. Entonces vemos que para un diagnóstico nuevo de demencia, perdón, de ansiedad, ninguna de las dos entidades se correlaciona al comparar la una con la otra realmente con un aumento del riesgo. Sin embargo, empezamos a ver que para la demencia ambas entidades aumentan el riesgo de presentar un diagnóstico nuevo de demencia, ambas entidades se asocian con mayor prescripción de medicamentos antidepresivos, y ambas entidades se relacionan con mayor prescripción de medicamentos antipsicóticos, muy probablemente ambos relacionados con mayor incidencia en el diagnóstico de demencia. ¿Cuál es la conclusión entonces de los autores? Que no pareciera haber una diferencia entre el riesgo de desarrollar trastornos neuropsiquiátricos y requerimiento de medicamentos de psicofármacos en pacientes con infecciones respiratorias graves por COVID o por otros agentes, por lo menos en este estudio. Entonces, mi conclusión con este estudio es que no parece haber una diferencia entre los desenlaces neuropsiquiátricos en infecciones graves por SARS-CoV-2 versus otros patógenos respiratorios. Es un solo estudio, no podemos sacar una conclusión muy fuerte a partir de esto, pero no pareciera haber diferencia. Y la segunda conclusión que saco es que es posible que estos desenlaces negativos, por lo menos los neuropsiquiátricos que estamos viendo en los pacientes, estén en relación más con la gravedad del cuadro que con el propio agente etiológico. Entonces, con base en estos antecedentes, ya sí quiero introducirles el estudio que les vengo a presentar el día de hoy. Este estudio tiene un diseño de cohortes. Son pacientes que se tomaron de una base de datos muy grande del Reino Unido, que es de la Oficina Nacional de Estadísticas, que incluía pacientes, específicamente este estudio, entre los 18 y los 69 años. La base de datos incluye pacientes desde los 2 años, siempre y cuando los padres les hayan firmado el consentimiento informado. Sin embargo, para este estudio solo se incluyó población adulta. Como lo mencioné, esto viene de una encuesta nacional de todo el Reino Unido, es decir, se incluyen personas de tanto Inglaterra, Gales, Escocia, como Irlanda del Norte. La mayoría de los pacientes son de Inglaterra, pero es una encuesta nacional pues, de todo el Reino Unido. ¿Cuál era el desenlace que ellos querían mirar? La presencia de síntomas de COVID después de 12 semanas posterior a la infección. Y es muy importante tener en cuenta las 12 semanas porque es el tiempo mínimo para hablar de un síndrome post-COVID que nos propone la OMS. Pues las guías del Reino Unido tienen y se acogen pues a la misma recomendación de la OMS, como las 12 semanas, ese punto de diferenciación entre un síndrome post-COVID y no. Y el seguimiento se realizó entre el 3 de febrero y el 5 de septiembre del 2021. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? Como esto es una encuesta nacional, realmente se incluyen todos los pacientes que están en la encuesta, pero de esos pacientes que habían llenado la encuesta, lo que ellos decían era seleccionar los pacientes que cumplían los siguientes criterios. ¿Cuáles eran? El primero era haber recibido por lo menos una dosis de vacuna de RNA mensajero o de adenovirus, que hayan tenido una prueba molecular positiva para SARS-CoV-2 previo a la vacunación. Es decir, aquí empezamos a ver una de las características importantes de este estudio, y es que ellos querían evaluar esos síntomas post-COVID, pero en pacientes que ya habían tenido la infección y que la vacunación fue posterior a la infección.
Y el tercero era que hubieran respondido la encuesta de síntomas de long COVID por lo menos una sola vez hasta el 5 de septiembre, que era la finalización del seguimiento de ellos. ¿Cuáles eran los criterios de exclusión? Las personas que no estaban vacunadas para el 5 de septiembre, cuando finalizaba el seguimiento, y las personas que tenían menos de 18 años o más de 69 años. Aquí muy importante quise traer este tercer ítem, y es la definición del momento de infección, porque ellos definían esa primera infección como aquella primera PCR que fuera positiva, o en los pacientes que tenían una prueba de anticuerpos positivos que esta fuera previo a la vacunación. Sin embargo, con esto hay una salvedad, y por eso pongo el asterisco, y es estos pacientes que tenían una prueba de anticuerpos positivos, realmente ellos no lo incluyeron en el análisis que nos presentan en el artículo, sino que ellos mencionan que hicieron un análisis añadiendo estos pacientes y añadiendo personas que no estaban vacunadas, y que al parecer no cambió los resultados, pero estos datos no nos los presentan en el artículo. Por eso hago la salvedad de ese ítem, de esa selección. Para los pacientes que ellos nos presentan en el análisis de los resultados, son los pacientes que tenían una PCR positiva que confirmaba esa primera infección y posterior a eso habían tenido la vacunación. ¿Qué desenlaces querían evaluar ellos? Entonces, el desenlace primario que ellos querían mirar eran esos síntomas de long COVID o de síndrome post-COVID de cualquier gravedad en cada visita. ¿Cómo eran las visitas? Como esto era una encuesta nacional, los pacientes que querían participar en la encuesta se seleccionaban y se visitaban mensualmente por agentes de la agencia, pues como tal, del Reino Unido. Es decir, tenían una visita cada 4 semanas. Entonces, por lo menos que ellos tuvieran síntomas de long COVID después de en alguna de esas visitas. Y los desenlaces secundarios, limitación de las actividades diarias, secundario a los síntomas, ellos lo definían como mucho, poco o nada, de acuerdo a la encuesta de discapacidad que tienen en el Reino Unido, que está aprobada desde el 2010. ¿Cuáles eran los principales 10 síntomas que reportaban los pacientes durante ese seguimiento? ¿Y cuántos pacientes tenían 3 o más o 5 más síntomas durante el seguimiento? Muy importante acá tener en cuenta que si bien el desenlace de ellos era cualquier síntoma de long COVID después en cada visita, es importante mencionar lo que ya dijimos previamente, ellos solo incluyeron los que alcanzaron a completar más de 12 semanas, es decir, que cumplieran ese criterio diagnóstico de COVID persistente o de síndrome post-COVID que nos propone la OMS. ¿Cómo realizaron ellos el análisis entonces? Ellos quisieron dividirlo de acuerdo al tipo de vacuna que habían recibido, es decir, ARNA mensajero o adenovirus, y qué diferencias había entre este tipo de vacuna con respecto a los síntomas post-COVID, y tomaron diferencias significativas, aquellas que fueran de más del 10%. Incluyeron todas las variables de vacunación y las covariables, es decir, la edad, la exposición, en qué trabajaban las personas, qué tipo de vacuna recibieron y el intervalo en la vacunación que recibieron. Muy importante hacer una salvedad, es que durante el estudio, que fue el año pasado, en Reino Unido, pues tuvieron una de las olas de COVID-19, y en ese momento cambió la pauta de tiempo de vacunación entre primera y segunda dosis. Inicialmente ellos tenían un intervalo más amplio de 8 a 12 semanas, pero más o menos a la mitad del estudio las recomendaciones fueron reducir el intervalo para tratar de potenciar esa respuesta a la segunda dosis. Entonces hay algunas personas que tienen un tiempo de la segunda dosis diferente comparado dentro de ellos mismos. Y ellos quisieron también ver cuál era como esa heterogeneidad entre las asociaciones, es decir, querían ver qué interacciones había de acuerdo a la edad, al sexo, al estado de salud basal, si habían requerido una hospitalización previamente, y nuevamente el tipo de vacuna que se había usado. Ahora, en este análisis por sensibilidad que ellos hicieron, entonces, que era lo que les venía mencionando, ellos restringieron la población a los que completaban por lo menos 3 observaciones luego de la vacunación. Recordemos que el seguimiento ellos lo hacían con una visita mensual, es decir, cada 4 semanas, y para cumplir ese requisito de las 12 semanas que se nos propone para definición del síndrome post-COVID, pues debían tener por lo mínimo 3 seguimientos después de la vacunación. Y en ese análisis que ellos mencionan, pero que no nos dan los datos, sí dicen que incluyeron los pacientes que no estaban vacunados o que no cumplían con esas 3 semanas, pero fueron excluidos del análisis principal. Es decir, ellos hacen un análisis aparte que no dan los datos, pero simplemente lo mencionan durante el texto. ¿Cómo fue entonces la selección de la población? Vemos que en total la encuesta nacional tenía 473.000 pacientes, de esos se excluyeron 445.000. Vemos que 150.000 fue por motivos de la edad, menores de 18 años o mayores de 69 años.
de estos 283.000 pesos no tenían una confirmación de una infección por SARS-CoV-2 previa. 7.587 tenían menos de 12 semanas entre la infección y la última visita del 5 de septiembre, es decir, no alcanzaban a cumplir ese tiempo mínimo de la definición estricta. 3.500 no estaban vacunados al momento de finalizar el seguimiento y 1.012 pacientes habían recibido la vacunación previo a la infección, es decir, tampoco cumplían los criterios de inclusión. Entonces, en total, se incluyeron de esos 473.000 pacientes, 28.356 pacientes en el estudio oficial. ¿Cuáles eran las características de esta población? Como podemos ver, la gran mayoría de los pacientes tuvieron vacuna con vector de adenovirus, que fue de las primeras que se empezó a usar en el Reino Unido, y empezamos a ver algunas diferencias importantes. La edad media de todo el grupo de estos 28.000 pacientes fue de 45 años. Vemos que ya empieza a diferir un poco con la edad media del estudio de pacientes hospitalizados que les mostré previamente, que era de 57 años. Y cuando comparamos el tipo de vacunas, vemos que las personas vacunadas con vacunas de tipo RNA mensajero tenían una edad media de 40 años versus 50 años, que eran los pacientes con vacunas de adenovirus. Es decir, los pacientes que habían estado vacunados con vector de adenovirus eran personas de mayor edad. Y cuando empezamos a mirar algunas otras diferencias poblacionales, vemos que los denominados primera línea eran un poco más en el grupo de vacunas con RNA mensajero, 17% versus el 6.4%. Sin embargo, los que tenían relación con el sistema de salud, un poco más, se habían vacunado con las vacunas de tipo de vector de adenovirus, que era un 15% versus un 11.9%. Y hay una diferencia que no es muy representativa, pero se alcanza a ver una diferencia entre las personas que habían requerido hospitalización cuando tuvieron el episodio agudo de COVID, entre el tipo de vacuna que habían usado. Un 3.5% de esos pacientes habían estado vacunados con vector de adenovirus y un 2.8% con vacunas de tipo RNA mensajero. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos encontraron? Y aquí es muy importante dejar algo claro. Si bien ellos lo plantean como un estudio de cohortes, vemos que el título de las tablas y cómo ellos presentan los resultados son estimados de trayectoria en el tiempo. ¿Y esto por qué se da así? Porque realmente ellos no tuvieron un grupo de control, sino que ellos tomaron como grupo de control la encuesta basal de las personas que incluyeron en el estudio. Es decir, este estimado de la trayectoria y de la tendencia de los síntomas, este punto inicial es la primera encuesta que llenaron los pacientes y este punto final es cómo había cambiado en esos mismos pacientes la percepción de los síntomas a lo largo del tiempo. Es decir, no había un grupo control que me sirviera de referencia para comparar la evolución de los síntomas. ¿Qué vemos entonces? Que desde el momento de la infección, pues parece haber una tendencia a la disminución de los síntomas y acá vemos digamos como dos puntos de inflexión importantes. El primero es la primera dosis de vacuna y el segundo la segunda dosis de vacunación. Y acá hemos dividido los síntomas de cualquier gravedad y de síntomas limitantes. Cuando vemos esa tendencia estimada que ellos hicieron con esos datos, vemos que la trayectoria por tiempo era una disminución de 0.003% por semana de los síntomas sin vacunación. Después de la primera dosis de vacuna, vemos que esa disminución era del 0.13% y después de la segunda dosis de vacunación del 0.092%. Es decir, hay como una disminución más marcada después de la primera dosis, una tendencia por lo menos en la disminución más marcada en la primera dosis, y ellos lo mencionan como una disminución de aproximadamente el 12% de los síntomas, de la carga de síntomas después de esa primera dosis, que se veía también reflejada más o menos un 8% después de esa segunda dosis, cuando lo convertimos a algo ya más o menos pues como en reducción relativa al riesgo. Y en cuanto a la actividad, la limitación de la actividad por COVID, vemos que realmente no parecía haber una tendencia de disminución desde la infección hasta la vacunación. Con la primera dosis ya parecía haber una tendencia, una disminución de más o menos en los 0.13 y con la segunda dosis una tendencia muy similar, 0.096, parece ser más marcada la reducción después de esa primera dosis que de la segunda dosis, pero vuelvo e insisto, esto es simplemente una tendencia que ellos calcularon con base en cómo respondían las personas durante la encuesta. Cuando ellos quisieron comparar entre el tipo de vacuna que habían recibido los pacientes, entonces acá vemos que la gráfica cambió un poco.
tenemos nuevamente en la raya, digamos que continua en negro, cualquier gravedad y discontinua de la actividad que limita o los síntomas que limitan la actividad, y cuando tenemos las vacunas de ARN representadas en el color morado y las vacunas de vector de adenovirus en el color amarillo. Lo que parece mostrarnos la tendencia es que hay una reducción un poco mayor de los síntomas en las personas que están vacunadas con vacunas de tipo RNA mensajero comparada con las vacunas con vector de adenovirus. Y esta es la trayectoria de los síntomas a lo largo del tiempo, y aquí quiero señalar varias cosas. Lo primero es que vemos que no todos los síntomas disminuyeron, incluso hay algunos que parecen aumentar en el tiempo y que van muy de la mano con los estudios previos. En el caso de, por ejemplo, la pérdida de la memoria y la confusión. Vemos que en los estudios que les mencioné previamente, parecía incluso en ese del 2006 que aumentaba en el tiempo, y en este, incluso a pesar de la vacunación, también pareciera que esa afectación en el tiempo, en vez de disminuir, pareciera aumentar y que luego empieza a estabilizarse aparentemente. Sin embargo, sí hay algunos síntomas que muestran una reducción, digamos, un poco más clara. Caso, por ejemplo, de la disnea, vemos una tendencia clara de la disminución, que se acentúa mucho más después de la primera vacuna. Los problemas para dormir también se muestran una tendencia a la disminución, la cefalea muestra una tendencia a la disminución, la pérdida del sabor un poco más fluctuante, pero también muestra una tendencia a la disminución. Y muy importante, las personas que tenían alta carga sintomática, más de 3 y más de 5 síntomas, también parece tener una tendencia a la disminución con el paso del tiempo asociado a la vacunación. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores entonces? Evidentemente no es imposible inferir causalidad por cómo diseñaron el estudio, por las características propias, y uno de los errores, digamos, grandes fue no tener un grupo real de comparación. Ellos plantean que puede haber una asociación entre vacunación y síntomas con post-COVID en pacientes recuperados, que parece haber una tendencia a la mejoría de los síntomas, y que ellos, por lo menos esos resultados son visibles en esos primeros meses post-vacunación. Es decir, lo que ellos alcanzaron a seguir a los pacientes, que fue por lo menos 12 semanas, 3 meses. Parece haber una tendencia en la disminución de los síntomas, por lo menos en ese periodo inicial. Se desconoce evidentemente la relación a largo plazo, cómo influye una dosis de refuerzo en estos síntomas y cómo influye la reinfección en el comportamiento de los síntomas, y también en la tendencia a la mejoría, si los empeora, si no los cambia, que fueron variables que no se incluyeron en este estudio. Y evidentemente se requiere aclarar una explicación entre la fisiología o la fisiopatología de la vacunación y la disminución de los síntomas, pero los autores con esto proponen que probablemente, por lo menos en el caso de COVID, haya una disfunción inmune importante, que haya una recuperación con la vacunación y que se explique la mejoría de los síntomas. Estas son las conclusiones de los autores. Ahora, pasando al análisis crítico con base en la guía JAMA, lo primero que tenemos que evaluar entonces es el riesgo de sesgos que tiene el estudio. Lo quise dividir en dos, esta parte del riesgo de sesgos, porque considero que una parte evidentemente no cumple con los requisitos mínimos, pero otra parte que sí la cumple. Las primeras dos preguntas es de si iniciaron los grupos control y exposición con el mismo riesgo del desenlace, y si los pacientes eran similares a sus factores pronósticos. Pues evidentemente la respuesta es no, porque de entrada ellos no tuvieron un grupo control. El grupo control eran esas características y esa primera encuesta que llenaban los pacientes al momento de incluirse en el estudio, pero no tenían un grupo control que nos pudiera evidenciar la verdadera tendencia de esos síntomas, y realmente no tenemos un grupo estándar o con el cual comparar la evolución de los síntomas. Entonces estas dos preguntas sencillamente no se pueden responder porque carecemos de un grupo control. Las siguientes dos preguntas es si fueron similares detectar el resultado y si fue el seguimiento lo suficientemente completo. Entonces, acá les quería traer nuevamente cuáles fueron esas características basales específicamente para lo que vamos a hablar, que es el tipo de vacuna usada. Recordar, personas de mayor edad en las vacunas con vector de adenovirus, y personas que requirieron un poco más de hospitalizaciones cuando tuvieron el COVID, el primer episodio de COVID, que fue previo a la vacunación, también en las personas con vacunas con vector de adenovirus. Entonces, en el sentido de las características poblacionales, pues no tenemos un grupo de control, no podemos responder estas preguntas porque sencillamente carecemos de esto. Pero en cuanto a la determinación de los resultados, pues eso sí fue algo uniforme a lo largo de los participantes del estudio. Recordemos que ellos requerían una confirmación microbiológica de la infección previo a la vacunación. Es muy importante tener eso en cuenta.
Recordar que este es un estudio que evaluó síntomas post-COVID, pero después de la vacunación, pero en personas que el primer contacto con el virus fue la infección. Lo segundo es que el resultado de la encuesta está disponible en las bases de datos del Reino Unido. Era de autodiligenciamiento la encuesta para entrar en el estudio. Sin embargo, ellos recibían visitas mensuales por parte de funcionarios del Servicio de Salud del Reino Unido. Es decir, tuvieron un seguimiento igual y solo se incluyeron las personas que tuvieran por lo menos 3 seguimientos, es decir, que cumplieran esas 12 semanas. Entonces, en ese sentido, sí cumplieron por lo menos con un seguimiento mínimo igual. Y el tiempo de recolección de las encuestas fue el mismo, cada 4 semanas, mensualmente, hasta completar esas 12 semanas. El seguimiento fue el estipulado hasta el 5 de septiembre del 2021 y fue el mismo promedio de seguimiento de acuerdo al número de dosis de vacunas que habían recibido las personas. Entonces, por lo menos esas últimas 2 preguntas, en cuanto al riesgo de sesgo, considero que por lo menos sí cumplen con estos criterios, pero nuevamente recalcando que no había un verdadero grupo control y que eso nos afecta a toda la interpretación de los resultados. En cuanto a los resultados, volvemos a lo mismo, la primera pregunta de qué tan fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado y qué tan precisa es la estimación del riesgo, pues evidentemente la primera respuesta es que no podemos sacar una conclusión de esto porque es simplemente un cálculo de tendencia a lo que los doctores hicieron. No había un grupo que nos permitiera comparar verdaderamente cómo se comportaban esos síntomas. No sabemos si en las personas que habían tenido infección y no se habían vacunado, la reducción de los síntomas era similar, los síntomas aumentaban en el tiempo o no cambiaban, no tenemos forma de saberlo y no sabemos las personas que se vacunaron y después se infectaron, cómo fue el comportamiento de estos síntomas. Entonces acá quería traerles simplemente la gráfica para recordar. Primero que es una estimación de la trayectoria en el tiempo de la evolución de los síntomas, que sí parece haber una disminución en la carga de los síntomas a medida que pasa el tiempo y que se vacunaban las personas, siendo mucho más marcada con la primera dosis. Vemos que la reducción más marcada, el OR, digamos, más significativo es con la primera dosis, con un OR de 0.87, con un intervalo de confianza acá de 0.81 a 0.93. El de la segunda dosis es un OR un poco más cercano a la unidad de 0.91, que sigue siendo significativamente estadístico, pero mucho más cercano a la unidad. Entonces, la conclusión que podemos sacar es que verdaderamente no podemos saber con certeza si solo el hecho de vacunarme después de la infección me va a disminuir los síntomas comparado con las personas que no se han vacunado, pero que parece que sí hay una tendencia que los síntomas disminuyen y que parece que esta disminución es más significativa con esa primera dosis de la vacuna y que pareciera que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de vacuna que se usa, pero pareciera haber un favorecimiento hacia las vacunas de tipo de ARN mensajero. Importante tener en cuenta ahí que las personas vacunadas con vector de adenovirus eran personas de mayor edad, 10 años mayor, que probablemente esto condicionará también la velocidad de la reducción de los síntomas. Por último, quería traerles nuevamente la gráfica en la que vemos la evolución de los síntomas. Recordar que no todos los síntomas disminuyeron a lo largo del tiempo de seguimiento. Probablemente los que sí disminuyeron de una forma más significativa fue la disnea, la pérdida del gusto, del olfato, la cefalea y la debilidad, pero que incluso otros síntomas como las alteraciones de la memoria y la confusión parecieran incluso tener una tendencia en el aumento, como se ha visto en series previas con otros agentes etiológicos. Por último, la aplicabilidad de los datos del estudio. Las primeras preguntas, si los pacientes son similares, los del estudio a los de mi práctica. La segunda, si fue suficientemente largo el seguimiento. Y la tercera es si la exposición es similar a la que pueden estar sometidos estos pacientes comparado con mis pacientes. A la primera pregunta de si se comparten características similares, es una pregunta que, digamos, en parte sí y en parte no. Compartimos la similitud de que también tuvimos una alta carga de infecciones previo al inicio de la vacunación en nuestro medio. Recordemos que acá la vacunación inició aproximadamente 4 meses después de lo que inició en el Reino Unido y hubo una alta carga de infecciones previo al inicio de la vacunación. En este sentido, tenemos una similitud con esa población. Sin embargo, hay que tener en cuenta que acá usamos otras plataformas de vacunación, como la de virus inactivado, específicamente Sinovac. Usamos otro vector de ARN, perdón, de adenovirus que no se incluyó en este estudio, que fue el de Johnson Johnson. Y adicionalmente, que la población mayor
en nuestro país predominantemente fue vacunada con el virus inactivado. Entonces compartimos algunas, tenemos, perdón, algunas diferencias en cuanto a esa exposición frente al tipo de vacuna, específicamente comparado con la población del estudio. Compartimos la similitud de que tuvimos una alta carga de exposición al virus previo al inicio de la vacunación. En cuanto al seguimiento, considero que sí fue adecuado, porque por lo menos cumple esas 12 semanas mínimas que nos sugiere la OMS para tener el diagnóstico de un síndrome post-COVID. Idealmente, e incluso los autores del estudio reconocen que idealmente el seguimiento debió haber sido pues, un plazo mayor para evaluar esa tendencia a los síntomas, si se persistía con la disminución o si pasado digamos, un tiempo del efecto de la vacuna, los síntomas volvían a un estado basal. Entonces, en cuanto al tiempo mayor no tenemos datos, pero por lo menos sí cumplimos ese tiempo mínimo de las 12 semanas. Y en cuanto a la exposición, muy importante también en tener en cuenta los intervalos de vacunación. Acá los intervalos de vacunación los vinimos a ampliar mucho después que lo hicieron en otros países, prácticamente a mediados, después de mitad del año pasado, es decir, casi que el primer semestre de la vacunación en Colombia fueron con los tiempos originales de los estudios, mientras que en el Reino Unido a mitad del estudio se cambiaron los tiempos de vacunación. Entonces, eso es otro factor que es importante tener en cuenta, que nos diferencia un poco y que nos puede afectar la aplicabilidad de estos resultados en nuestra población. En cuanto a las últimas dos preguntas de cuál es la magnitud del riesgo, de la disminución del riesgo y si hay beneficios asociados con la exposición, les vuelvo y les menciono, parece haber una tendencia en la disminución de los síntomas de cualquier gravedad con la aplicación de cada dosis de la vacuna, de un 12.8% en la primera dosis y un 8.8% en la segunda dosis respectivamente. Nuevamente les digo, es una tendencia, no podemos sacar conclusiones más allá de una tendencia por el análisis estadístico que hicieron los autores, y evidentemente pues esta tendencia pues sí nos muestra un beneficio a favor de la intervención para la reducción de los síntomas, pero que necesitamos otras formas pues como de corroborarlo y de tener mayor certeza. Mis conclusiones entonces es que el síndrome postviral, o realmente más el síndrome postinfeccioso, lo conocemos desde hace muchas décadas y sigue siendo un problema en la actualidad. Evidentemente es un mayor problema cuando hay epidemias de virus y especialmente respiratorios, como es la que estamos apenas terminando de pasar pues, en esta época de la historia. El estudio es definitivamente interesante, plantea un posible beneficio de la vacunación, especialmente en ese escenario post-infección, que probablemente muchos de los que estamos acá conectados cumplimos ese requisito de una vacunación post-infección y que probablemente esto nos muestre que puede haber un beneficio para esos síntomas persistentes. Sin embargo, con los datos actuales, por lo menos de este estudio, no es posible hablar de un beneficio claro, probado, por las limitaciones del diseño que ya mencioné previamente y que considero que se requieren estudios con mejor diseño, con un grupo control sin vacunación, con un seguimiento más prolongado para tener datos los menos sesgados posibles y tener conclusiones un poco más certeras acerca de la evolución de los síntomas en personas que se hayan infectado con COVID-19 y que posteriormente se hayan vacunado. Para concluir, quería traerles esta frase de un profesor de parasitología de la Universidad de Valencia. Él menciona que las pandemias terminan cuando la mayoría de la población adquiere inmunidad y la forma más segura para la mayoría de las personas es a través de la vacunación. Eso es una invitación para que ahora en adelante sigamos promoviendo la vacunación no solo frente al COVID, sino frente a los otros agentes infecciosos. Muchas gracias. Excelente, Santiago. Muchísimas gracias, hermano. Gran presentación. Hizo un muy buen trabajo y lo felicito. Esté pendiente, por favor. Acá hay una pregunta para que la resuelva ahorita antes de darle la palabra al doctor Atencia, que lo veo por acá. Quisiera hacer un par de comentarios, tres comentarios. Uno histórico y dos de orden más conceptual o metodológico. Lo histórico es la historia de los síndromes posinfecciosos o de las condiciones, digamos, neurofísicas, por decirle algo, posinfecciosas, es bien vieja, hermano, incluso del siglo antepasado. Yo no sé si lo comentamos cuando discutimos el artículo, hace unos 30 años quizás estaba muy de moda la idea del síndrome de fatiga crónica, y recorriendo las historias previas acerca de condiciones de tipo digamos, general, muy pobremente definidas,
empezaron a hacerse reportes ya en 1870, 1880, de una cosa que se llamaba algo como encefalomialgia epidémica o algo así, que se escribió muy hacia el sur de Estados Unidos y en algunas islas británicas, que parecía corresponder, lo que se mira hoy hacia atrás, parecía corresponder a fenómenos básicamente postinfecciosos con respecto a situaciones epidémicas de infecciones virales, o por lo menos cronológicamente coincidía con periodos posteriores a infecciones respiratorias. Entonces, esa historia pobremente caracterizada de los síndromes postinfecciosos y particularmente postvirales es muy, muy, muy vieja y todavía nos estamos sacando los ojos con eso. Sobre lo conceptual y metodológico, Santi hace dos comentarios bonitos que me parecen muy importantes llamar la atención. Tenemos en nuestra mente el concepto de las cohortes como un seguimiento temporal en el cual hacemos comparaciones y es de alguna forma el sentido natural que tenemos para este tipo de diseño. Si no tengo la oportunidad de tratar de establecer algo razonablemente causal con un experimento clínico, pues la alternativa es tener un estudio de seguimiento puramente observacional en el cual pueda mirar de manera natural qué diferencia nos genera tener o no tener una exposición. Entonces, en ese sentido, digamos que el escenario natural de los estudios de cohortes es permitir hacer observaciones o análisis potencialmente causales. Entonces, en ese sentido, es muy llamativa el llamado de atención de Santiago como que esto dice cohorte, pero realmente no lo es. Bueno, sí, un poquito en abogado del diablo, el concepto de cohorte nos habla de un seguimiento temporal, nos habla de que tenemos una exposición de una observación de un conjunto de individuos, tenemos un tiempo en el cual seguimos a esos individuos y vemos un desenlace final. Ese es el asunto fundamental acá. Si la cohorte se ensambla hacia adelante o si la cohorte ya está ensamblada y guardada, es secundario. E incluso, Santiago y colegas que nos escuchan, si existe o no existe una diferencia entre la exposición, en cierta forma, también es secundario. Es decir, con que tengamos un seguimiento temporal, un inicio y una terminación, ya podríamos poner el rótulo de corte. No obstante, las consideraciones que hace Santiago acerca de las limitaciones en términos de poder inferir que la vacuna acá realmente hace algo sobre el post-COVID son muy ciertas, porque si no tenemos individuos sin vacunar, no es posible saber qué, con certeza por lo menos, qué es lo que pudiese hacer la vacuna sobre el post-COVID. Entonces, de alguna forma sí es, o de alguna forma no, podríamos decir que sí es una corte, pero nos deja insatisfechos, un poquito hambrientos con respecto a tratar de responder la pregunta referente a la vacunación. Ojo, no para la protección de la ocurrencia de infección, sino para la teórica atenuación de la sintomatología post-COVID. Y el segundo comentario es sobre la guía que utilizamos. Esto es un buen mensaje, por acá deben estar nuestros colegas de primer año que acaban de llegar. Es un muy buen mensaje para entender que estas guías, estos documentos que empleamos como guías de lectura, por sus propósitos pedagógicos, tienden a ser muy circunscritas en términos de lo que quieren analizar. Entonces, van a ver quienes están familiarizados con JAMA, se van a familiarizar ahora, que eso es una cosa muy cartilluda. Cómo entender si es una pregunta de tratamiento, cómo entender si es una pregunta de efectos adversos, de harm, cómo entender si estamos hablando adecuadamente de una prueba diagnóstica. Pero muchas de las cosas de investigación que nos pueden servir se salen de ese esquema. Por ejemplo, este estudio en particular, Santiago hizo un ejercicio muy bonito de tratar de diferenciar qué es lo que podemos obtener realmente de una guía estándar como la que tenemos y qué es lo que podemos obtener de algo de la intuición que tienen ustedes como clínicos con algunos elementos metodológicos para juzgar la validez de los estudios. Entonces, miren que aquí muchas preguntas de las que nos mencionaba de la guía Santiago simplemente no aplicaban, porque no hay una guía que se enfoque directamente a ese tipo de estudios, digamos, que pudieran llamarse entre comillas de antes y después. Bueno, yo no sé si quiere, mira acá las preguntas, mientras tanto que le damos la palabra al doctor Atencia que está por acá. Sí, profe, va a Adelante, responder. Carlos. Bueno. O como quieran. No. O primero el profe. Yo creo que el sonido de Carlos no está bien. Carlos, ¿nos oyes? Buenos días, ¿me escuchan? Hágale, listo. Bueno, profe, muchas gracias. Y Santiago, muy buen trabajo, hermano. Yo también estaba un poco confundido con la taxonomía a la que podemos asignar este estudio,
de pronto cortes, uno no sabe por qué, es que siempre lo han definido como si tuviera un grupo control. No sé, profe, una pregunta para que usted nos ayude, si se podría llamar esto un estudio ecológico. Esos estudios, pues, son estudios en donde, sin un grupo control, se describen ciertas características de las enfermedades, y son los estudios donde se muestran la evolución natural de la misma, en este caso con la vacunación. Esos estudios uno a veces no les da importancia, pero son fundamentales para entender la historia natural de la enfermedad, y en ese sentido, pues el estudio Tuskegee que se hizo con sífilis y otros existen, que nos dieron mucha información, bueno, con todos los peros que a veces se le dan a estos estudios. Y miren que muy bonito lo mostró Santiago, son estudios de los cuales uno casi que analizando una sola exposición, o analizando un solo aspecto del estudio, un solo síntoma, podría dar para hipótesis a múltiples otros estudios. Es por eso que la información, la calidad del dato aquí en un estudio que sea solamente descriptivo es fundamental, es muy importante. Eh, Esa era la primera apreciación, profe. Y la segunda era preguntarle a Santiago, Santi, los síntomas, ¿usted qué piensa de lo siguiente? Hay personas razonablemente preocupadas por los síntomas que puedan originarse después de una vacunación, y hay personas que también están preocupadas por los síntomas del COVID largo. ¿Cómo hacemos ese balance entre, bueno, vacunemos a quienes estén realmente de alto riesgo para no generar tantos efectos postvacunales, eh, pero sí vacunar a los pacientes que necesiten, que puedan tener un COVID grave? No sé si me entiende la pregunta, y bueno, muchas gracias. Sí. Profe, no sé si primero quiera Adelante. responder usted. No, Ah, adelante, hágale, Santi. profe, pues en ese sentido yo creo que es muy importante hacer como esa diferenciación y, como usted lo dice, del beneficio real que estemos buscando con la vacunación. Por lo menos digamos que con la serie primaria o con esas primeras dos dosis, yo creo que el beneficio para la población en general, por lo menos los adultos mayores de 18 o 25 años, yo creo que en ese escenario el beneficio es mayor que algún síntoma o alguna reacción a la vacunación. Ahora, habría que entrar a mirar el tipo de plataforma que se use en personas jóvenes, mujeres, las vector de adenovirus, pues probablemente preferiríamos las de vector de RNA. En hombres jóvenes, por el riesgo de miocarditis, pues probablemente preferiríamos ampliar los intervalos de la dosificación y dosis reducidas, como se ha hecho ya en algunos países. Entonces yo creo que en el escenario de un esquema primario de vacunación, probablemente jugar con el tipo de vector que se use y con el intervalo, pero el beneficio yo creo que supera, digamos, el riesgo de algún síntoma post vacunación. Ahora, en el escenario de los refuerzos y todo eso, yo creo que debería sí estar más enfocado hacia el riesgo individual de cada persona, y ahí pues digamos uno de los determinantes grandes va a ser la edad y la carga de comorbilidades. Evidentemente no va a ser lo mismo una persona de 25 años que no sufra de ninguna enfermedad a alguien de 25 años que ya sea obeso o diabético, pues tienen la misma edad, pero cargas de comorbilidades totalmente diferentes. Yo creo que por lo menos en el escenario de una vacunación primaria habría estrategias como para disminuir el riesgo de complicaciones o efectos secundarios a la vacunación, como el tipo de plataforma que se use, el intervalo de la dosificación, incluso dosis reducidas, y específicamente seleccionar verdaderamente esas personas de riesgo para por lo menos las dosis de refuerzo. Ahora que ya estamos entrando en cuarta dosis de refuerzo, creo que sí deberían ser como un poco más seleccionados. No sé si esa era la pregunta, profe, que usted me estaba haciendo. Sí, gracias, hermano. Muy bien, gracias. Mire, mientras la otra, Santi, lo de el tiempo para definir el post-COVID. Sí, profe. Bueno, respondiendo a la persona que nos preguntó por el grupo, esos 3 meses cuentan a partir efectivamente del momento del diagnóstico, es decir, esas 12 semanas después del diagnóstico de la infección por COVID. A partir de ahí ya se cuenta como un síndrome post-COVID, de acuerdo a la definición de la OMS. Vale, bueno, se nos acabó el tiempo, pero interesante la pregunta de Carlos. No, los estudios psicológicos tienen la particularidad de que en general carecen de datos individuales. Las unidades de investigación o las
digamos, la unidad poblacional en términos analíticos es la misma población. Entonces, por ejemplo, los registros de cáncer para contarnos que el cáncer en una determinada región está aumentando en su incidencia cutánea de aspectos del tipo de cáncer cutáneo, mientras en otra región está descendiendo en tipo gastrointestinal. Cosas así en las cuales realmente se carece de información individual. Acá existe suficiente, abundante información de los pacientes en términos individuales. Por eso, digamos que en términos de su definición, no correspondería propiamente a un estudio ecológico. Pero los resultados finales, o la manera como entendemos los resultados finales, sí pareciera ser lo que hacemos con un estudio ecológico. En el estudio ecológico decimos, bueno, se aumentaron las lluvias en Medellín y entonces se están aumentando los episodios de descompensación de POC. O se disminuyó el consumo de determinados hábitos nutricionales, se está consumiendo menos verduras durante los últimos 20 años y se incrementó el cáncer de colon. Entonces acá estamos haciendo, pareciera una interpretación similar, tenemos vacunas de tal tipo y parece que se disminuyen los síntomas de tal otro, pero no, digamos en su concepción por el hecho de tener pacientes, información de pacientes, de individuos, no correspondería al escenario que denominamos estudios ecológicos. Es muy llamativo, yo no sé, ¿cuál es que es la fecha de la corte, Santi? Porque es muy llamativo para la información, para el tiempo de información que lleva en el Reino Unido. Ese es un instituto, ese es un sistema de salud muy potente en la recolección de información. Para el tiempo que llevan ellos recogiendo información de COVID, yo creo que estaría relativamente sencillo, estaría disponible la información de todos los cuadros post-COVID previos, completamente previos a la vacunación. Es decir, parecería relativamente disponible la información para hacer con los muy primeros pacientes post-COVID un seguimiento posterior hasta el momento en que esos pacientes fueron vacunados y luego tener un grupo de comparación con aquellos que efectivamente sí recibieron la vacuna. Pues eso ya es Profe, completamente eso especulativo. fue entre febrero y septiembre del año pasado, profe. Sí. Febrero y septiembre del año pasado. Sí, o sea que teóricamente hubieran tenido, todo 2020 está guardado y se hubiera podido comparar. Porque en Incluso 2020 ya había cantidad de gente. incluso el estudio comparando las infecciones graves respiratorias versus COVID grave también es del Reino Unido y usan una de Claro, las bases de datos de ellos. claro, claro. Bueno, en fin, nuevamente felicitaciones, Santiago. Tremendo trabajo hizo usted. Muchísimas gracias a todos por la presencia, Carlos por la participación y bienvenidos. Por aquí nos estaremos hablando. Feliz semana para todos.